Esta historia no tiene nombre, porque podría ser la tuya. Es de noche, y las luces de la ciudad se han apagado. Solo queda el silencio, y esta voz que te susurra una historia que tal vez ya conoces. Imagina por un momento que alguien se sienta a tu lado, en la oscuridad, y te cuenta sobre una mujer. Una mujer que vivió toda su vida siendo el sostén de otros, siendo la fuerte, la que siempre tenía las respuestas. Pero había algo que nadie sabía. Algo que ella misma había olvidado. Estaba tan cansada. Y esta es su historia. Nuestra historia. Había una vez una mujer que aprendió muy temprano que el mundo necesitaba que fuera fuerte. A los 20 años, se casó con un hombre bueno, que la amaba, pero que también esperaba que ella fuera la organizadora, la que recordara las citas médicas, las fechas importantes, la que mantuviera la casa como un hogar. Cuando llegaron los hijos, ella se transformó en algo más grande que sí misma. Se convirtió en el refugio, en los brazos que consolaban las pesadillas, en la voz que cantaba hasta que el sueño llegara, en las manos que curaban rodillas raspadas y corazones rotos. En el trabajo, era la compañera confiable, la que se quedaba hasta tarde para terminar los proyectos, la que nunca decía no puedo, la que sonreía aunque le doliera la cabeza, aunque sintiera que algo dentro de ella se desvanecía. Los años pasaron como hojas que caen sin que te des cuenta. Y ella siguió siendo todo para todos. La esposa comprensiva, la madre perfecta, la hija que visitaba a sus padres cada domingo, la amiga que siempre contestaba el teléfono. Pero una noche de martes común y corriente, después de lavar los platos, después de ayudar con las tareas, después de escuchar los problemas de su esposo en el trabajo, después de todo, se sentó sola en su habitación. Y por primera vez en años, se miró en el espejo, realmente se miró. Y se preguntó: ¿quién soy yo cuando nadie me necesita? Esa pregunta la asustó tanto, que por un momento, no supo cómo respirar. Reflexión silenciosa. Esa noche, sentada en el borde de su cama, comenzó a recordar. Recordó a la niña que fue. La que soñaba con ser bailarina, con viajar por el mundo, con escribir historias que hicieran llorar a la gente. ¿Cuándo había dejado de soñar? Recordó la primera vez que alguien le dijo: eres tan madura para tu edad. Y como esas palabras, que parecían un halago, se convirtieron en una jaula invisible. Una expectativa constante de ser, siempre, la adulta en la habitación. Se preguntó: ¿cuándo dejé de preguntarme cómo me siento? Porque la verdad era, que hacía tanto tiempo que no se lo preguntaba, que ya no sabía la respuesta. Había días en que se despertaba cansada, y se dormía aún más cansada, pero nunca se detenía a preguntarse por qué. ¿Por qué siempre tengo que ser la que sostiene todo? Esta pregunta llegó como un susurro, pero se quedó resonando en su pecho. ¿Por qué cuando algo se rompía en casa, todos la miraban a ella? ¿Por qué cuando alguien necesitaba consuelo, su número era el primero que marcaban? No era que no quisiera ayudar. Es que, a veces, solo a veces, quería que alguien le preguntara cómo estaba ella. Y que esperara realmente la respuesta. Se dio cuenta de que había dejado de llorar. No porque fuera más fuerte, sino porque estaba tan cansada, que ni siquiera las lágrimas encontraban el camino. Pensó en todas las veces que había dicho estoy bien, cuando por dentro gritaba: estoy tan perdida. Pensó en todas las noches que había consolado a otros, mientras ella se quedaba despierta, preguntándose quién la consolaría a ella. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me abrazó solo porque yo lo necesitaba? Esta pregunta le dolió más que todas las anteriores. Porque se dio cuenta de que no lo recordaba. Los abrazos siempre llegaban cuando ella consolaba, cuando ella daba,
cuando ella sostenía. Pero ¿cuándo había sido la última vez que alguien la había sostenido a ella? Miró sus manos. Manos que habían acariciado frentes con fiebre, que habían cocinado miles de comidas, que habían trabajado hasta tarde, que habían limpiado lágrimas. Manos cansadas, con líneas que contaban historias de cuidar a otros. Me he cuidado tan poco, que ya no sé cómo hacerlo. ¿Era cierto? ¿Cuándo había sido la última vez que se había comprado algo solo porque le gustaba? ¿Cuándo había dicho no, hoy no puedo sin dar explicaciones? ¿Cuándo había elegido lo que quería hacer, sin pensar primero en lo que otros necesitaban? Se dio cuenta de que se había convertido en una extraña para sí misma. Conocía los sueños de sus hijos, los miedos de su esposo, las preocupaciones de sus amigas. Pero sus propios sueños, sus propios miedos, habían quedado enterrados bajo capas y capas de responsabilidades. Tengo miedo, se susurró a sí misma. Y fue la primera vez en años que se permitía admitir algo así. Tenía miedo de que si dejaba de ser fuerte, aunque fuera por un momento, todo se derrumbaría. Tenía miedo de que si decía estoy cansada, la gente se decepcionaría de ella, la viera como débil. Pero más que eso, tenía miedo de descubrir que debajo de toda esa fortaleza, no quedara nada de la persona que realmente era. He cuidado tanto a otros, que me olvidé de cuidarme. Y en ese momento, sintió algo que no había sentido en años. Una tristeza profunda, limpia, que no era por otros, sino por ella misma. Una tristeza por la niña que dejó de jugar muy pronto, por la joven que pospuso sus sueños, por la mujer que se perdió en el camino de ser todo para todos. Se preguntó: ¿qué pasaría si mañana dijera hoy no? ¿Qué pasaría si por una vez eligiera descansar antes que complacer? ¿Qué pasaría si admitiera que ella también necesita, también duele, también se siente perdida a veces? La idea la aterrorizaba, y la liberaba al mismo tiempo. Porque por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de algo importante. Había una diferencia entre ser fuerte, y fingir que no necesitas nada. Había una diferencia entre cuidar a otros, y desaparecer en el proceso. Merezco cuidado también, se dijo, y las palabras sonaron extrañas en su boca, como un idioma que había olvidado. Pero era verdad. Lo sabía con una certeza que le dolía en el pecho. Merecía que alguien le preguntara cómo estaba. Merecía descansar sin sentirse culpable. Merecía tener sueños propios. Merecía ser humana, vulnerable, real. He estado tan cansada, pero he tenido miedo de admitirlo. Porque admitir que estaba cansada, significaba admitir que no era invencible, que no podía con todo, que a veces, ella también necesitaba que la salvaran. Esa noche, se dio cuenta de que su cansancio no era solo físico. Era el cansancio de años de ser fuerte cuando quería derrumbarse, de sonreír cuando quería llorar, de decir está bien cuando nada estaba bien, de ser el refugio sin tener refugio. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó. ¿Cómo llegué a este lugar donde ya no me reconozco? Pero mientras se hacía esa pregunta, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Muy lentamente, muy suavemente, comenzó a recordar quién había sido antes de convertirse en todo lo que otros necesitaban. Recordó que le gustaba la lluvia, que soñaba con aprender piano, que una vez había querido escribir cartas a desconocidos solo para alegrarles el día. Pequeñas cosas, fragmentos de una persona que había dejado atrás. Y por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche, no dijo nada. No despertó a su esposo para contarle lo que había descubierto. No llamó a sus hijas para explicarles. No escribió en su diario. No hizo ninguna de las cosas que había aprendido a hacer, dar, compartir, sostener. Esa noche, simplemente, se permitió existir. Se quitó los zapatos muy despacio,
se soltó el cabello, y por primera vez en mucho tiempo, se miró en el espejo con compasión. Con la misma compasión que había dado a tantos otros, durante tantos años. «Has hecho suficiente por hoy», se susurró, y las palabras fueron como un bálsamo en heridas que no sabía que tenía. Se acostó en su cama, y en lugar de repasar la lista de todo lo que tenía que hacer mañana, se abrazó a sí misma. Muy suave, muy despacio, como había abrazado a sus hijos cuando tenían pesadillas, como había abrazado a sus amigas cuando lloraban. Pero esta vez, el abrazo era para ella. «Está bien estar cansada», se dijo. «Está bien no ser fuerte todo el tiempo». Y por primera vez en años, se durmió sin esa sensación de que había olvidado hacer algo importante. Se durmió sabiendo que lo más importante que había hecho ese día, había sido reconocerse a sí misma. Al día siguiente, no cambió todo de repente. Porque la vida real no funciona así. Pero algo pequeño, algo vital, había despertado en ella. La memoria de quién era antes de convertirse en lo que otros necesitaban. Y eso era suficiente para empezar. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has reconocido a esa mujer, si esa mujer eres tú, quiero que sepas algo. Mereces descansar. Mereces cuidado. Mereces decir estoy cansada sin explicaciones. Mereces abrazar a esa persona que has sido, tan valiente, tan generosa, tan fuerte. Mereces la misma compasión que has dado a otros. Esta noche, antes de dormir, abraza a esa parte tuya que ha cargado tanto, que ha dado tanto, que ha sostenido tanto. Dile que la ves, que la honras, que está bien descansar. Y si mañana es otro día difícil, recuerda que no tienes que ser fuerte sola, que está bien pedir ayuda, que está bien ser humana. Que está bien estar cansada, descansa ahora. Has hecho suficiente por hoy.